presentado al Ministerio Público porque afectan la presunción de inocencia. (13.2.2). Posición del Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio Público ha señalado que no se ha establecido que el investigado viva con su madre y con sus hijos en el inmueble de Separadora Industrial, por las siguientes razones. En cuanto a su madre, señala que su madre vive, de acuerdo a sus documentos, en Cajamarca. Nos referimos aquí al elemento, ya citado el elemento de comisión número 6 de folios 30.117. B, como segunda razón, ha señalado que tratándose de sus menores hijos, señala que no vive con ellos, conforme a la documentación que ha presentado. Y C, como tercer argumento, ha señalado que no debe tenerse en cuenta los datos del arraigo familiar que invoca de tener una conviviente y también hijos, porque tiene denuncia por violencia familiar. 13.2.3. Consideraciones del juzgado. A juicio de este despacho, llega a la conclusión que este investigado tendría cierto arraigo familiar, solo en cuanto viene asistiendo económicamente los estudios de sus hijos por lo siguiente, no acreditándose los demás extremos de su arraigo familiar, por lo siguiente. A, en primer término, debe anotarse que no se ha establecido que el investigado viva con sus hijos ni con su madre en Separadora Industrial. Esto fluye del acta de allanamiento que se ha citado, concretamente del elemento de convicción número 17 de folios 30.143. B, no se ha establecido que el investigado viva con su madre menos que lo asista, dado que su madre tiene DNI en Cajamarca y además no ha acreditado con documentación que la venga asistiendo, con manutención, alimentación o asistencia de otra índole, incluso de salud. No hay documentación sobre ello. C, lo único que existe documentación es sobre la asistencia económica que estaría brindando a sus hijos respecto a los estudios que viene asistiendo, a los estudios que estos cursarían. Esto conforme, pues, a las constancias de estudios que se habría presentado. Consecuentemente, este investigado tendría cierto arraigo familiar en cuanto al sostenimiento, y este es un dato que podría tenerse en consideración para sostener que no podría eludir la acción de la justicia, pero de plano no descarta el peligro procesal, porque hay que seguir evaluando los siguientes factores. 13.3 sobre su arraigo económico y laboral. Vamos a las posiciones de las partes primero. 13.3.1, posición de la defensa técnica. ¿Qué ha dicho la defensa técnica? Que tiene arraigo laboral económico. Concretamente que tiene, que se dedica al negocio, un car wash,
que es, y que además sería conciliado por la siguiente razón. A. Como primer argumento ha señalado que ha presentado documentación a través del cual habría acreditado que se dedica al negocio del car wash, conforme a la documentación que ha presentado. B. Como segundo argumento ha indicado que adicionalmente tiene credencial como conciliador. Es decir, que también podría dedicarse a esta actividad. 13.3.2. Posición del Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio Público ha señalado que la documentación que habría presentado la defensa técnica sería insuficiente para acreditar su arraigo laboral, siendo una suerte de pseudo arraigo, por las siguientes razones. A, como primer argumento ha señalado que se trata de que, como primer argumento señala que la documentación que habría presentado sería insuficiente para acreditar su actividad económica, dado que se trataría de documentación que habría sido generada para dar la apariencia que cuenta con una actividad. Y B, como segundo argumento, ha señalado que la documentación que ha presentado, la abundante documentación que ha presentado para acreditar su arraigo económico, evidencia contradicciones respecto a los rubros a los cuales se dedicaría. Bien, 13.3.3. Aquí vamos ya a ir a las consideraciones del juzgado. A juicio de este juzgado, el investigado Jorge Chingay Salazar no habría acreditado a cabalidad su arraigo laboral o económico, por las siguientes razones. A, en primer término, debe anotarse que de una revisión de la documentación presentada, a través del cual pretende acreditar que cuenta con una empresa que se dedica al car wash, en realidad sería documentación que en apariencia pretendería acreditar ello sin que en realidad esto sea así. Por las siguientes razones, uno revisa la documentación presentada, concretamente, vamos a citar acá el escrito 47.615, presentado por la defensa técnica de Jorge Chingay Salazar. Vamos a advertir, pues, que los ingresos, hay un desfase entre los ingresos y los egresos. En el anexo B, por ejemplo, ha dado cuenta de los ingresos que tendría su empresa. En noviembre marcó 25.37. Otro recibo en noviembre, 40 soles. En septiembre, ¿cuánto? 30 soles. Sin embargo, cuando gira el recibo a esa empresa, ¿no? Para justificar, digamos, que cuenta con un arraigo económico, si uno revisa los recibos de julio, agosto y septiembre, ocurre que habría estado girando a la empresa por estos montos. Octubre, 3.500. Julio, 3.500. Agosto, 3.500. Septiembre, 3.500. Octubre, 3.500. Sin embargo, cuando uno ve el rubro de ingresos, no hay reporte de actividades durante julio, agosto, o mejor dicho, no hay reporte de actividades durante julio, agosto
Cero actividades, sin embargo, le giran 3.500 mensual. En septiembre tuvo un ingreso por 30 soles y resulta que gira a la empresa 3.500. En octubre no tiene ningún ingreso y le giran y termina girando 3.500. Es decir, hay un desfase. Eso quiere decir que se trataría de un pseudo arraigo laboral, es decir, se habría generado estos documentos para justificar un arraigo. B, como segundo argumento debe tenerse en cuenta que tratándose de las actividades del conciliador que señala tener, esto también es suficiente para acreditar su arraigo laboral o económico, por cuanto la defensa técnica del investigado Jorge Chingay Salazar no ha presentado documentación alguna que acredite que en realidad viene ejerciendo esa actividad a través de una empresa, un centro de conciliación o de cualquier otra índole. Es decir, no ha presentado documentación adicional que acredite la efectividad de esa labor, de ese título que dice tener. C, siendo ello así, los ingresos que tendría, digamos, que aduce tener este despacho, teniendo en consideración que él habría sido una de las personas que habría captado subprefectos en Cajamarca, poniendo en venta estas subprefecturas, es probable que los ingresos que haya tenido provengan de actividades ilícitas. Consecuentemente, no se va a dar por acreditado su arraigo laboral. 13.3. Vamos ahora al triple factor. 13.3.1 sobre la gravedad de la pena. En cuanto a este investigado, ya se ha establecido que existe un pronóstico de la pena en alta probabilidad de 12 años de pena privativa de libertad. Es decir, le espera una pena grave. Este dato podría incentivarlo para que pueda eludir la acción de la justicia. Como es esperable que se le imponga una pena grave, esto podría incentivarlo psicológicamente a que pueda fugarse. 13.3.2. Sobre la magnitud del daño causado. En cuanto a la magnitud del daño causado, también se ha configurado este criterio del peligro procesal. Atendiendo a lo siguiente, cuando se habla de la magnitud del daño causado, se está haciendo referencia a la gravedad de los cargos que se le atribuye a este investigado Jorge Chingay Salazar. Y eso se visualiza en función a la forma y circunstancias en que habría intervenido en los eventos delictivos que se le atribuyen, así como de los bienes jurídicos que estarían afectándose por la comisión de los ilícitos penales que se le atribuyen. B, en ese orden de ideas, en el caso concreto del investigado, Jorge Chingay Salazar, se advierte que los cargos que se le atribuyen son graves, debido a que en los ilícitos que se le imputa se habrían afectado en probabilidad bienes jurídicos relevantes de la convivencia pacífica social. Entre ellos, la tranquilidad pública por haber intervenido en los ilícitos como integrante de una presunta organización criminal. Y también se habría afectado el correcto funcionamiento de la administración pública por estar incurso en el delito de tráfico de influencias. Concretamente, por tratar de interferir o de acceder a funcionarios públicos para lograr resultados favorables. En este caso, la designación de prefectos y subprefectos, ¿no?,
a cargo del operador funcionarial, Jorge Luis Ortiz Marreros. Y vamos a hacer alusión aquí a que para la comisión del delito se habría utilizado al aparato del Estado tanto para instrumentalizar a los cargos públicos de prefecturas y subprefecturas, así como de pretender copar el Estado, en este caso el IPD, y de pretender neutralizar las investigaciones tratándose de toda la organización criminal, ¿no? Pero en el caso específico del investigado solamente estaría vinculado al tema de la utilización del aparato del Estado para la comisión de delitos, concretamente a partir de prefecturas y subprefecturas en la región Cajamarca. 13.3.3 sobre la pertenencia a una organización criminal. Asimismo, se ha configurado el criterio de su pertenencia a una organización criminal, dato que hace prever que este factor podría inducirlo a eludir la acción de la justicia. A partir de datos muy concretos, dado que esta presunta organización criminal tendría como líder a Wisberto Nicanor Boluarte Segarra, quien tendría poder de facto por su vínculo con la actual presidenta de la República, Dina Ercilla Boluarte Segarra. Asimismo, en su condición de, atendiendo a que su líder tendría este poder de facto, esta presunta organización criminal se habría valido de la maquinaria del Estado para controlar entidades del Estado. Siendo ello así, es probable que también se utilice la maquinaria del Estado para sustraerlos de la acción de la justicia a sus integrantes, entre ellos al investigado Jorge Chingay Salazar. (13.4). Vamos ahora al comportamiento procesal de no presentarse. Comportamiento procesal negativo. De no presentarse a diligencias. Vamos al 13.4.1, posición de la defensa técnica. Bien. Posición de la defensa técnica. Por un lado, la defensa técnica sostiene que el hecho de que este investigado haya estado en la condición de no habido en su oportunidad, esto es durante las diligencias preliminares, no implica su voluntad de sustraerse a la acción de la justicia. Es más, ha citado la Casación 50-2020 de Tacna, Fundamento Jurídico 4, a través del cual se habría establecido que la condición de no habido no implica sustracción de la acción de la justicia. 13.4.2, posición del Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio Público ha señalado que cuando se allanó su domicilio no se le habría encontrado en su inmueble. Y además, durante las diligencias preliminares no se habría presentado a las diligencias. Este dato de no presentación a diligencias devela pues su comportamiento de elusión de la acción de la justicia. Y para tal efecto se ha citado la apelación 152-2023 Santa, en donde se habla acerca de la desconexión del no habido respecto a su arraigo. 13.4.3. Consideración del juzgado. Con relación a este comportamiento procesal de este investigado Jorge Chingay Salazar, de no haberse presentado a diligencias por tener la calidad de no habido, este despacho considera que eso debe calificarse como un comportamiento procesal negativo, por las siguientes razones. Es decir, que da luces de que de su no sometimiento a la acción de la justicia. En suma, de eludir la acción de la justicia. Por las siguientes razones. En primer término, en cuanto al hecho de que un investigado no se encuentre en la calidad de no habido y por ende que se desconecte del proceso, existen
pronunciamientos contradictorios de la Corte Suprema. Por un lado, tenemos la casación 50 del 2020 de Tacna, fundamento jurídico 4, que ha citado la defensa técnica, según el cual se ha señalado que la condición de no habido no implica sustracción de la justicia. En contrapartida, el Ministerio Público se ha señalado que ese dato más bien abona a un peligro de fuga, conforme a la apelación 152 del 2023. B. Sobre el particular, este despacho considera que existen pronunciamientos contradictorios, pero vamos a optar por la que nos parece más razonable. ¿Qué significa si un investigado, pues, pasa a la clandestinidad, pasa a la condición de no habido? Simplemente se desconecta de sus arraigos. ¿Y eso qué pone de manifiesto? Un comportamiento procesal de elusión a la acción de la justicia. Es algo evidente, plausible, que surge de ese comportamiento de desconectarse de su arraigo. Consecuentemente, este comportamiento procesal de este investigado de haber tenido la calidad de no habido y por ende no haberse presentado a las diligencias, calificaría como un comportamiento procesal negativo y que califica como un criterio de peligro de fuga. Bien, tenemos ahora 13.5. Evaluación sobre el comportamiento procesal negativo del investigado de haber comunicado la ocurrencia de un posible allanamiento. Bien, esto es lo que se debe evaluar. ¿Cuál es el evento que se debe evaluar? El tema acerca de si el investigado Jorge Chingay Salazar habría comunicado sobre la ocurrencia de un posible allanamiento y si esto habría gatillado la desactivación de la DIVIAC para neutralizar el allanamiento. Eso es lo que vamos a evaluar. ¿Qué han dicho las partes sobre esto? A. 13.5.1. Posición del Ministerio Público. Por un lado tenemos la posición del Ministerio Público que señala que este investigado habría comunicado la ocurrencia de un posible allanamiento. ¿A quién habría comunicado? A Torres Merino, ¿no? Y este, a su vez, habría comunicado ¿a quién? A Wisberto Nicanor Boluarte Segarra. ¿Y qué le habría dicho? Que comunique a Sergio Leo, ¿no? De Palacio, ¿no? ¿Cuándo? El 7 de mayo. ¿Y esto que habría generado? De que el 9 de mayo se ordene la desactivación de la DIVIAC. B. Este dato anterior ha puesto de manifiesto que este investigado con su comportamiento de haber comunicado la ocurrencia de un allanamiento habría tenido como consecuencia inmediata la desactivación de la DIVIAC, para con ello neutralizar pues las investigaciones. 13.5.2, posición de la defensa técnica. Por su parte, la defensa técnica respecto a este evento señala que Jorge Chingay Salazar sería ajeno a esta comunicación sobre un posible allanamiento a Torres Merino. Es más, a propósito de
de ese evento habría formulado, ¿no? Habría formulado, digamos, una denuncia por un presunto marcaje, ¿no? 13.5.3, consideración del juzgado. Bien, a juicio de despacho, este comportamiento procesal desplegado por este investigado de haber comunicado la ocurrencia de un allanamiento grafica un claro evento grafica, digamos, un comportamiento obstruccionista a la acción de la justicia, un comportamiento de entorpecimiento a la actividad probatoria. Por las siguientes razones, y vamos a dar nuestras razones. En primer lugar, vamos a citar aquí dos elementos de convicción. Para ir presentando la secuencia de los hechos. 15.031. Sí. Y 129 sería. Bueno.
Bien, ¿cuál es el dato? Se trata del dato según el cual Jorge Chingay comunica a Torres Merino, hace una comunicación sobre sobre la ocurrencia de un posible allanamiento. ¿Esto qué cosa motiva? De que a su vez Torres Merino, una vez que recibe esta comunicación, a su vez esto se lo comunica a Wisberto Nicanor Boluarte Segarra, lo que a su vez habría motivado que Wisberto Nicanor Boluarte Segarra le avise, le haya dicho que avise a Sergio Leo, quien es encargado de Palacio. ¿Cuándo ocurrió esto? El 7 de mayo del 2024. Esto pues conforme pues a los elementos de convicción 116 de folios 15.031 a 15.068, al elemento de convicción 129, que es otro informe de extracción en el acta de apertura del lacrado, verificación de folios 15.456, que habla acerca de la conversación que habría sostenido Torres Merino con, digamos, el contacto con Wisberto Nicanor Boluarte Segarra, y esto también está establecido en el informe, en el elemento de convicción, pues, 129, que corresponde al teléfono de Torres Merino, en donde se advierte el contacto con FBI. ¿FBI quién es? Es el codinome, el número telefónico asociado o el dato asociado a Jorge Chingay Salazar. Eso está en folios 15.509, ¿no? Este es el dato que da Jorge Chingay Salazar. B. ¿Qué devela ese dato que habría dado Jorge Chingay Salazar a Torres Merino? De que esta persona contaba pues, con información privilegiada respecto a la ocurrencia de un posible allanamiento, ¿no? Y esto no sería un acto neutral porque habría tenido una consecuencia importante. ¿Y cuál fue la consecuencia importante? Que hubo una reacción acerca de eso. Como había la idea de un posible allanamiento, entonces la lógica reacción, ¿cuál era? La desactivación de la DIVIAD. Y efectivamente, es un hecho notorio que, esto va como un dato, tercer dato, que el 9 de mayo del 2024 se produce la desactivación de la DIVIAD. Ahora, si concatenamos tantos eventos, 7 de mayo, que es la comunicación a Sergio Leo de Palacio, de lo que le dice Wisberto Nicanor Boluarte Segarra, ¿no? A Torres Merino, que avise a Sergio Leo, con el hecho de la desactivación de la DIVIAD. Entonces hay una relación ahí muy cercana de fechas. Esto devela un indicio de temporalidad, ¿no? Temporalidad de que este dato de Jorge Chingay Salazar sí habría gatillado pues, la desactivación de la DIVIAD, que habría traído consigo una afectación o un entorpecimiento a la actividad probatoria. Esto también abona en contra de este investigado. 13.6, ¿no? 13.6, vamos ahora a la secuencia, ¿no? A la secuencia en sí misma, ¿no? Un poco para dejar bien claro el mapa. Tenemos la secuencia. En el elemento de convicción 1, tenemos un elemento de convicción 1, como elemento de convicción 1 sobre esto. Viene a ser la declaración de Víctor Hugo Torres Merino del 14 de junio del 2024, folios 30.234, mediante el cual tenemos pues la declaración de Víctor Hugo Torres Merino, donde da cuenta sobre este dato, ¿no? Que Jorge Chingay Salazar le
sobre la ocurrencia de este evento. Eso está en la pregunta 72, 73 y 74. Por favor, el folio, ¿ya? 30.234. Pregunta 72. Pregunta 72. ¿A usted en algún momento le han pedido borrar mensajes y ocultar información relacionada a esta investigación? Dijo, a esta investigación no. Anteriormente hubo una carpeta fiscal por el tema de Nanchoc. A raíz de los reportajes de la prensa, tomamos las medidas por indicación de Nicanor. Y la bola estaba de los allanamientos que venían hace 2 meses o 3 meses atrás. Entonces tomé mis medidas con todos los dirigentes que tenían documentos del partido y los llevé a Rizo. Pregunta 73. ¿Quién le dijo que iba a haber un allanamiento? Dijo, Nicanor me dijo la primera vez, hay que cuidarse porque hay un posible allanamiento, pero no pensamos en la detención. También después de un mes, Jorge Chingay dijo que nos encontráramos en La Molina, lo cita La Molina, y ahí me dijo, oye, hay que cuidarnos, que va a haber allanamiento. La verdad que no creí. Pregunta 74, ¿cuándo le dijo eso Jorge Chingay? Hace 2 meses. Yo le dije, ¿quién te ha dicho? ¿De dónde sale esa fuente? Me dijo que le han avisado. Después todo el mundo ya hablaba del allanamiento, el doctor Moreno, Martín, doctora Úrsula, todos los que participamos en el comité ejecutivo hablábamos del allanamiento. Luego tenemos el elemento de convicción número 2, ¿no? El acta de verificación de fecha 27 de mayo respecto a la verificación del local Fruticín, folios 30.262 a 30.263, lugar en el cual Jorge Chingay le da el dato ¿a quién? A Torres Merino. Luego tenemos el elemento de convicción número 3, que es la información que se extrae del teléfono de Torres Merino, y hay una conversación entre Torres Merino y Jorge Chingay, en donde dice que la DIVIAC por orden de Colchado lo seguía. Después tenemos el elemento de convicción número 3, por cierto, para citar el folio, acta de apertura lacrado, folios 30.264. Luego tenemos el elemento de convicción número 5, que es el informe de extracción, 30.376, en la cual a folios 30.423 se identifica la persona que le habría hecho el seguimiento, es decir, él da cuenta que lo estaban siguiendo por orden de Colchado, ¿no? Es lo que estaba haciendo. Elemento de convicción número 6, tenemos el acta de transcripción del colaborador eficaz de Torres Merino. La pregunta 2 dice que Jorge le avisó que lo seguían para que comunique a Nicanor. Asimismo, señaló en la pregunta 2 de que Nicanor le dijo que llame a Sergio Leo, adjunto de Palacio. El elemento de comisión número 6 está a folios 30.434 a 30.436. Y también tenemos el elemento de convicción número 3, que vendría a ser el acta de apertura del lacrado de información del teléfono de Torres, de folios 30.264, concretamente en el número 58, folios 30.315 a 30.316. ¿Cuál es el dato? Y vamos al numeral 58. Es un registro de comunicación entre Sergio, la persona de Palacio, y La Vida es Única, Torres Merino, de fecha 4 de abril. Torres Merino, con La Vida es Única, le dice la ubicación compartida. Sergio dice, ¿qué comi es? Sergio vuelve a preguntar el 7 de mayo, 2 días antes de la desactivación de la DIVIAC. ¿Qué comisaría es? La Vida es Única dice, archivos adjuntos, le manda Torres Merino, porque ya le habían dado el dato que lo estaban siguiendo a Jorge Chingay. En este acto, la representante del Ministerio Público le pregunta al colaborador eficaz sobre la identidad del contacto registrado, que indica
que el contacto Sergio corresponde a la persona de Sergio de Nilsson Leo Torres y que esta persona es amigo de confianza de Wisberto Nicanor Boluarte Segarra, además de ser beneficiario con locaciones en el MIDIS y en el despacho presidencial. Específicamente, en este último habría sido beneficiario como locador en la Secretaría General del Despacho Presidencial, trabajando y siendo persona de confianza de Enrique Vilches, secretario general del Despacho Presidencial. Asimismo, ha sido por encargo de Wisberto Nicanor Boluarte Segarra, quien le pedía que lo llame para que Sergio Leo vaya a su oficina ubicada en Alomía Robles, en el distrito de San Borja, y otras veces para que le haga recordar que cumpla con los encargos que le encargó Nicanor Boluarte. Las comunicaciones que le hacía Nicanor Boluarte no eran directamente hacia él, sino por intermedio de su persona. También se aprecia la conversación de WhatsApp del 7 de mayo del 2024. Ese es un dato que ya está siendo tomado en cuenta, como la comunicación de Jorge Chingay gatilla al final del día la comunicación a Palacio y cómo es que a los días se desactiva la DIVIAC. Finalmente vamos al 13.7, al otro evento de peligro de obstaculización. 13.7, sobre el comportamiento procesal de influencia sobre Gilmer Flores Fernández para que renuncie al cargo de subprefecto por orden de arriba. Bien, este es un comportamiento obstrucción, este sería un comportamiento de obstaculización a la actividad probatoria. ¿Qué 13 puntos sigue? 13.6, ¿no? Ese es el comportamiento procesal en donde Jorge Chingay Salazar influencia sobre Gilmer Flores Fernández. Vamos a la posición del Ministerio Público. El Ministerio Público señala que Jorge Chingay Salazar le habría dicho a Gilmer Raúl Flores Fernández que renuncie por orden de arriba. Y a juicio de la Fiscalía, este sería un acto de influencia sobre esa persona para que pueda hacer algo que le pedían de arriba, no de motu propio. Defensa técnica. Por su parte, la defensa técnica señala que la renuncia de Gilmer y que terminó con la terminación del cargo de subprefecto de Gilmer Flores Fernández, no califica como un acto de obstaculización, porque el Ministerio Público no ha indicado en qué habría consistido la obstaculización. Tenemos las dos posiciones. 13 punto ¿cuánto? 6, ¿no? 6. Entonces sería 13.61, sería la posición del Ministerio Público, 13.6.2, la posición de la defensa, 13.6.3, las consideraciones del juzgado. Este despacho ha llegado a la conclusión que este comportamiento desplegado por Jorge Chingay Salazar de requerirle a Gilmer Flores Fernández que renuncie por orden de arriba, constituye como un acto de influencia sobre dicha persona, por las siguientes razones. A, en primer término, existe elementos de convicción que acreditarían su ocurrencia. Concretamente, el elemento de convicción número 8, el elemento de convicción número 8, que viene a ser el acta de transcripción de declaración de Gilmer Raúl Flores Fernández, 30.468 a 30.471. Concretamente, preguntas 3 y 5. En la pregunta 3 señaló que los hermanos Chingay habrían averiguado que se había acogido a la colaboración eficaz.
y que él se habría acogido a la colaboración eficaz. En la pregunta 5, señaló que Jorge Chingay Salazar le habría dicho que por orden de arriba renuncie. B. Evaluando este dato proporcionado por Gilmer, Flores Fernández, se advierte que está corroborado también con la ocurrencia de la terminación en la cargatura como subprefecto, con lo cual se corrobora este dato. Y adicionalmente, al menos periféricamente, este dato, a juicio de este despacho, califica como un comportamiento de ejercer influencia sobre otra persona, porque el acto de renuncia es un acto unilateral voluntario, más no cuando viene por presión de otra persona. Esto califica como una influencia y este dato hace prever que podría influenciar en el decurso del proceso penal sobre los órganos de prueba. Por lo tanto, este comportamiento calificaría como un comportamiento de obstrucción a la acción de la justicia. Tanto más si le habría dicho la palabra, la muletilla, por orden de arriba, debe renunciar, ¿no? Bien. 13 puntos. ¿Cuánto? 7. Evaluación conjunta. De una evaluación conjunta, pues, de todos los indicadores del peligro procesal de este investigado Jorge Chingay Salazar, se ha llegado a la conclusión que se ha acreditado a plenitud del peligro procesal por las siguientes razones. A, en primer término, abona a su favor únicamente un arraigo familiar, dato que podría servir para que no eluda la acción de la justicia. Sin embargo, en contrapartida se habrían presentado otros indicadores de peligro del peligro procesal. Entre ellos tenemos el dato que no habría acreditado a cabalidad su arraigo domiciliario y su arraigo laboral o económico. B, adicionalmente debe tenerse en cuenta que han concurrido otros indicadores del peligro de fuga, como sería el caso de la gravedad de la pena que le espera es grave, la gravedad de los cargos en clave de magnitud del daño causado y por pertenecer a una presunta organización criminal. Se ha establecido que hay otros indicadores de peligro de fuga que abonan en su contra, entre ellos datos del peligro de obstaculización a la actividad probatoria por haber comunicado información privilegiada sobre un posible allanamiento que habría tenido como consecuencia la desactivación, no de la DIAC, sino para precisar, del equipo de la Policía Nacional del Perú de apoyo al EFICOP, ¿ya? Ese es el dato exacto para poder anotar, ¿ya? No de la DIAC, no esa es la corrección, sino del equipo especial de la Policía Nacional del Perú de apoyo al EFICOP. Esa fue la consecuencia que trajo consigo, ¿no? Esta información privilegiada con el cual contaba Chingay Salazar. Además, el otro comportamiento de posible influencia sobre testigos, ¿no? Sobre Gilmer Hernández, que pone de manifiesto que podría en el decurso del proceso también influenciar sobre órganos de prueba. Consecuentemente, se ha acreditado también en su caso el peligro procesal por indicadores de peligro de fuga y de obstaculización en el caso de Jorge
Chingay Salazar, a pesar de tener cierto arraigo familiar solamente por asistir económicamente en los gastos de educación de sus hijos. Bien, vamos ahora al último investigado, 14º considerando, sobre el peligro procesal del investigado Jorge Luis Ortiz Marreros. Bien, 13 puntos. En este apartado se va a evaluar el peligro procesal del investigado Jorge Luis Ortiz Marreros en sus vertientes de peligro de fuga y de peligro de obstaculización a la actividad probatoria. Fundamento 14º, ¿no? 14º. Sí. 14.1. Sobre el arraigo domiciliario. Aquí vamos a evaluar el arraigo domiciliario del investigado Ortiz Marrero. 14.1.1. Posición de la defensa técnica. La defensa técnica sostiene que el investigado contaría con arraigo domiciliario y familiar, cuestiones que ya habría asumido incluso el juzgado. B. Asimismo agrega que ha cumplido con presentar documentación a través del cual estaría acreditando que tiene domicilio en Surco, y para tal efecto ha presentado pues árbitros municipales y su DNI en la cual figura como domicilio en Surco. 14.1.2. Posición del Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio Público sostiene que el domicilio que dice tener Jorge Luis Ortiz Marreros en el sitio de Surco sería un pseudo arraigo. Atendiendo a lo siguiente, en primer término, como primer argumento señaló que cuando se hizo el allanamiento al inmueble ubicado en Surco no se le habría encontrado. B, señala que toda la documentación que habría presentado